Nunca imaginé que mi vida se convertiría en una maraña de secretos y remordimientos. Cuando conocí a Pablo, ambos teníamos prisa en un pequeño supermercado de un barrio residencial de Madrid. Él chocó conmigo sin querer mientras intentaba alcanzar un paquete de arroz. Se disculpó con amabilidad y se empeñó en pagar la botella de aceite que rompimos en el impacto. Tenía una mirada dulce y una voz reconfortante, esas cualidades que te hacen sentir segura sin saber por qué. No me llamó la atención ni su vestimenta ni que pudiera tener un cargo importante en alguna empresa. Más bien parecía un hombre corriente con una sonrisa cálida. Nuestra boda fue modesta. La celebramos en el salón multiusos de un colegio público que alquilamos para el fin de semana. Mis padres se molestaron un poco, pues opinaban que merecía algo más elegante para un día tan especial. Algunos amigos cotilleaban a mi espalda, preguntándose por qué me casaba con alguien que, según ellos, no apuntaba muy alto en su carrera. Era como si medir el éxito de una persona se redujera a lo que mostrara en su cuenta bancaria. Oí rumores hirientes de que me estaba rebajando al casarme con él. Yo intentaba ignorar esas palabras, convencida de que el amor y el respeto mutuo eran mucho más importantes que la riqueza o el estatus. Pablo era callado pero cariñoso, y su sola presencia me infundía calma. Él casi nunca hablaba de su trabajo, y yo supuse que era simplemente porque no le gustaba presumir. Pasamos los primeros años de matrimonio en un pequeño piso de paredes finas en el barrio de Alcorcón. Las risas de los vecinos y sus discusiones se filtraban a través del tabique, así que ellos también escuchaban parte de nuestra vida cotidiana. Más de una vez me pararon en el descansillo para bromear sobre nuestra aparente falta de lujos. Yo me limitaba a sonreír y subir las escaleras, pues Pablo siempre me había dicho que no merecía la pena enfrentarse por comentarios sin fundamento. Él trabajaba hasta tarde y, cuando regresaba, apenas daba explicaciones. Si yo preguntaba cómo había ido el día, él contestaba con calma: «No te preocupes, nada emocionante». Aquello me resultaba tierno al principio, pero con el tiempo empezó a generarme dudas. ¿No era raro que jamás mencionara detalles? Mientras tanto, nosotros teníamos un perro, Lorenzo, un mestizo de ojos vivarachos que habíamos adoptado de una protectora. Lo curioso es que, a pesar de su aparente calma, Lorenzo tenía una habilidad especial para husmear lo que se escondía tras las apariencias. De hecho, él llegó a descubrir algo que Pablo nunca logró detectar: mi creciente inquietud y las ganas de encontrar algo más emocionante en mi vida. Aunque sonara absurdo, sentía que mi perro sabía que yo estaba insatisfecha antes incluso de que yo fuera capaz de admitirlo. Con el paso de los años, el rumor de que yo vivía en una situación pobre se intensificó. En mi trabajo, más de uno me miraba con lástima o con condescendencia, y cuando había charlas sobre planes de futuro, sentía que nadie me tomaba en serio. Comencé a desquiciarme con Pablo. Me preguntaba por qué no hacía más por ofrecernos una vida mejor o, al menos, un ingreso extra. ¿Por qué yo era la que tenía que soportar las miradas de la gente que asumía que me había equivocado al casarme? Sin embargo, Pablo siempre se mostraba sereno. Como buen amante de la rutina, llegaba a casa, dejaba su maletín en un rincón y me sonreía como si todo estuviera bien. Pagaba las facturas puntualmente, y nunca nos faltaba lo esencial. Los fines de semana sacábamos a pasear a Lorenzo por el Parque del Retiro, cuando podíamos permitirnos el billete de metro para llegar hasta allí, y terminábamos comiendo bocadillos en un banco. A mí me gustaba la sencillez de esos momentos, pero la presión social y mis propias ambiciones me empujaban a desear algo más grande, más ilusionante. Lorenzo, mi fiel compañero de cuatro patas, era el único que parecía darse cuenta de mis cambios de humor repentinos. Se acercaba con el hocico para animarme cuando me veía cabizbaja. Hubo un día en el que me vio llorar tras recibir un comentario despreciativo de una compañera de trabajo. Se sentó junto a mí, apoyó su cabeza en mi regazo y me miró como diciendo: «No estás sola». Quizás en ese entonces yo no lo sabía, pero Lorenzo acabaría haciendo algo mucho más grande por mí: descubrir un secreto que cambiaría mi vida y, sobre todo, revelar un aspecto de mí misma que ni siquiera mi marido había intuido. Si en aquel momento alguien me hubiera dicho que mi vida estaba a punto de dar un giro radical, no lo habría creído. Yo pensaba que mi historia estaba encaminada a una tranquila monotonía,
salpicada por el run de las burlas ajenas y la calma de un marido afable pero poco ambicioso. No tenía ni idea de lo que se escondía bajo la superficie. Pablo guardaba secretos, y yo también estaba a punto de guardar los míos. Lo que Lorenzo lograría descubrir, algo que Pablo ni se molestó en preguntarse, marcaría el principio de un terremoto emocional que cambiaría no solo mi matrimonio, sino toda mi percepción de lo que significa amar, ser leal y valorar a quien tienes al lado. Y aún peor, no tardaría demasiado en sumergirme en un torbellino de engaños que culminarían en una confesión insólita y una sentencia demoledora. Con el tiempo, me ofrecieron asistir a la conferencia anual de la empresa donde trabajaba como analista de datos, celebrada en un hotel de la Gran Vía de Madrid. Era un evento importante, repleto de conferencias y mesas redondas en las que diversos profesionales compartían sus logros. Me entusiasmaba la idea de ampliar mi red de contactos y, de paso, demostrar que yo también podía brillar en mi profesión. Tal vez, pensé, aquello sería el punto de partida para mejorar mi imagen y, quién sabe, ayudar a Pablo y a mí a salir de nuestra rutina financiera. Cuando llegué al hotel, me sentí ligeramente intimidada por la elegancia del lugar, alfombras rojas, luces doradas y un ambiente de lujo que contrastaba con mi mundo habitual. Me senté en una de las filas traseras del auditorio y tomé notas mientras varios directivos exponían sus casos de éxito. Durante el descanso, decidí acercarme a la mesa de café para despejar la mente y, al moverme con la taza en la mano, tropecé torpemente con alguien. Para mi sorpresa, en vez de un camarero enfadado, me encontré con un hombre alto y bien vestido, con una sonrisa cautivadora. Así conocí a Javier, un abogado de un bufete muy prestigioso que colaboraba con mi empresa. Disculpa, creo que soy yo el que ha tropezado contigo, dijo, sujetando mi taza para que no volcara por completo. Me llamo Javier, ¿tú eres? Lucía, respondí, intentando no parecer demasiado azorada. La conversación fluyó de forma casi mágica. Hablamos de la ponencia a la que acabábamos de asistir, de las oportunidades que podía ofrecer el sector legal dentro de los análisis de datos y, sin darme cuenta, terminé contándole un poco de mi vida en casa, de mi perro Lorenzo y de cómo a veces sentía que no estaba aprovechando mi potencial. Evité detallar mi frustración con Pablo, pero debió de notarse un deje de tristeza en mi voz. Javier se mostró sumamente atento. No era simplemente educado, sino que parecía genuinamente interesado en lo que yo decía. Al terminar el descanso, me ofreció su tarjeta y me invitó a tomar un café cualquier otro día. Para seguir hablando de nuestros proyectos, dijo. Yo asentí sin pensar, abrumada por la extraña calidez que sentía en su presencia. Los días posteriores fueron como un suspiro. Regresé al trabajo, pero mi mente repetía el momento con Javier. Lorenzo, en casa, parecía captar mi nerviosismo. Me miraba con curiosidad cuando me quedaba abstraída y, en más de una ocasión, lo descubrí olfateando mi bolso, como si buscase pistas de mis andanzas. Nunca me había sentido culpable por guardar una tarjeta de presentación, pero empecé a sospechar que aquel pequeño trozo de papel se convertiría en un símbolo de algo prohibido. Mientras tanto, Pablo seguía a lo suyo, volvía tarde, se encerraba en su despacho improvisado, una mesita con un ordenador en la esquina de la sala, y jamás me contaba nada relevante de su día a día. Si intentaba indagar, contestaba con monosílabos o evasivas. Nuestra relación continuaba en el mismo plano de siempre, como una línea recta sin altibajos. Y, sin embargo, había una chispa que comenzaba a encenderse en mi interior. Un jueves después del trabajo, revisé la tarjeta de Javier. Sentí un impulso de llamarlo, pero lo reprimí. No quería traicionar a Pablo. Sin embargo, los comentarios de mis compañeros de oficina sobre mi falta de ambición y mi relación sin futuro me dolían cada día más. Había algo en Javier que me hacía sentir valorada, especial, capaz de cosas grandes. Esa noche, Lorenzo se quedó sentado a mi lado, moviendo la cola con nerviosismo, como si presintiera que algo importante se avecinaba. Al día siguiente, encontré el coraje para mandar un mensaje a Javier. Comenzamos a charlar, primero con total profesionalidad, luego agregando toques personales. La tensión entre la lealtad a mi esposo y la ilusión por lo desconocido se intensificó. No me di cuenta de cuán profundo sería el abismo al que me estaba asomando.
Pocas veces en la vida se siente esa mezcla de adrenalina y culpa. Esa ambigüedad me acompañaba a todas partes. Y mientras yo titubeaba entre la curiosidad y la fidelidad, mi perro Lorenzo, con su olfato infalible, se acercaba a mí como tratando de advertirme: «Cuidado, hay algo aquí que huele a problema». ¿Y qué razón tenía? Por entonces, ni imaginaba que lo peor estaba por llegar, ni que acabaría involucrada en una aventura que, además de poner en jaque mi matrimonio, me haría sentir cosas que jamás pensé experimentar. El destino ya había puesto sus cartas sobre la mesa y, aunque yo aún lo ignoraba, el desenlace estaba escrito. El primer paso había sido dar mi número de teléfono. El segundo, concertar un encuentro. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Yo seguía con mi rutina laboral, mientras intercambiaba mensajes cada vez más frecuentes con Javier. Al principio nos limitábamos a hablar de temas de trabajo o de la última conferencia, pero poco a poco la línea entre lo profesional y lo personal se difuminó. Hasta que un viernes por la tarde me propuso encontrarnos a solas para cenar. Acepté, con el corazón acelerado y la conciencia dividida. Recuerdo esa primera cena clandestina. Fuimos a un restaurante íntimo en el barrio de Las Letras. La luz de las velas se reflejaba en las copas de vino, y Javier no dejaba de halagar mi manera de ver el mundo, mi capacidad analítica y mi forma de expresarme. Me sentí como nunca antes, deseada, admirada, viva. Una parte de mí sabía que estaba mal, que tenía un compromiso con Pablo, pero la euforia del momento pesó más. Quizá, después de tanto tiempo sintiéndome invisible, necesitaba a alguien que me mirase con esa intensidad. A medida que las semanas avanzaban, los encuentros con Javier se hicieron más frecuentes y menos inocentes. Me citaba a última hora en su despacho cuando se quedaba trabajando hasta tarde. Yo inventaba excusas para Pablo, hablándole de reuniones urgentes o problemas de última hora en la empresa. Aunque él no pareció alarmarse, Pablo nunca indagaba demasiado. Lorenzo, mi perro, empezó a comportarse de forma extraña. Cada vez que volvía a casa tras ver a Javier, Lorenzo olfateaba mi ropa y me miraba con ojos inquisitivos. Incluso un día ladró de manera insistente mientras yo intentaba esconder en un cajón el pañuelo que Javier me había regalado. Me inquietaba la sensación de que Lorenzo podía delatarme, sin decir una sola palabra. Con Javier todo era pasión desbordada. Recuerdo vívidamente la primera vez que la tensión acumulada explotó. Fue en su apartamento, un lugar con vistas privilegiadas a la Puerta de Alcalá. Estábamos eufóricos, nos besábamos sin parar y todo se sentía nuevo, diferente, casi irreal. Fue tan intenso que, para mi propia sorpresa, terminé 7 veces. Jamás había vivido algo así con Pablo. La culpa y el éxtasis se mezclaban en mi cabeza, y al final de esa noche me sentí como si hubiera cruzado un punto de no retorno. El problema fue que esa sensación de plenitud pasó rápido, dejándome en su lugar una punzada de remordimiento. En casa, Pablo me preguntaba con dulzura si estaba bien, si me sentía cansada o enferma. Yo le respondía con desgana, intentando mantener las apariencias. Me sentía mal, pues en el fondo él era un hombre bueno y nunca me había causado ningún dolor directo. Pero los comentarios de la gente, la falta de emoción en nuestra relación y la atracción arrolladora de Javier me empujaban cada vez más al vacío. Un sábado por la mañana, mientras Pablo salió a comprar pan, Lorenzo se puso a olisquear mis zapatos de tacón, los mismos que había llevado la noche anterior en mi último encuentro con Javier. Comenzó a ladrar y arañar la puerta del dormitorio. Lo seguí, nerviosa, y vi cómo rebuscaba con el hocico debajo de la cama hasta sacar un pequeño papel, un recibo de un hotel. Allí se podían leer claramente mi nombre y la fecha de la noche anterior. El corazón me dio un vuelco. Mi perro había encontrado una prueba irrefutable de mi infidelidad. Lo que Pablo no había notado en semanas, Lorenzo lo había descubierto en cuestión de minutos. Con el recibo en mano, rompí a llorar. Sentí que mi vida se convertía en un peligroso juego de mentiras en el que yo era la única culpable. Y aunque mi perro no podía hablar, su mirada era un reproche constante que me hacía sentir vulnerable y desnuda. Apreté los dientes y le susurré: «Lorenzo, por favor, no digas nada», como si él pudiera chivarse a Pablo. Era absurdo, lo sé, pero así me sentía. En medio de esta agonía, continuaba mi aventura con Javier. Era como una droga,
Cuanto más lo veía, más lo necesitaba, y menos pensaba en las consecuencias. Pablo seguía en su mundo, supuestamente con un trabajo poco ambicioso y un sueldo escaso. Jamás me había planteado que él pudiera estar guardando un secreto más grande que el mío. O que, llegado el momento, me enfrentaría a un descubrimiento que pondría patas arriba todo lo que creía saber de mi matrimonio y de mí misma. Aún así, había noches en las que, a solas en la cama, me carcomía la conciencia. ¿Hasta cuándo podría mantener esta situación? ¿Qué pasaría si, por cualquier descuido, Pablo encontrara un mensaje o un detalle que lo delatara todo? Lorenzo, mi perro, ya lo había descubierto, y tenía la extraña sensación de que, tarde o temprano, esa evidencia acabaría cayendo en manos de Pablo, provocando una reacción en cadena que terminaría con nuestras vidas tal y como las conocíamos. Pero el deseo, alimentado por la atención de Javier y las críticas de mi entorno sobre el pobre Pablo, me empujaba a seguir adelante, confiando en que, de alguna manera, no me atraparían. No sabía que la verdad podía golpear más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. La historia que estaba escribiendo con Javier, con sus besos, su pasión y sus promesas, pronto se estrellaría contra una revelación inesperada. Tras varios meses de secreto, mi salud empezó a resentirse, me sentía fatigada, con náuseas y sin ganas de comer. Al principio pensé que era el estrés. Había días en los que, después de estar con Javier, volvía a casa con el remordimiento a flor de piel y apenas podía conciliar el sueño. Sin embargo, descubrí que no era solo la ansiedad lo que golpeaba mi cuerpo. Fue una prueba de embarazo la que confirmó mis sospechas, estaba embarazada. La noticia me dejó helada. ¿Y si el bebé era de Javier? ¿Cómo iba a afrontar semejante complicación? Pablo llevaba un tiempo distante, quizás algo intuía, pero seguía confiando en mí hasta cierto punto. Sentí un miedo atroz. No solo estaba arriesgando mi matrimonio, sino que ahora podía estar trayendo una vida al mundo en unas circunstancias totalmente caóticas. Decidí decírselo a Pablo sin mencionar a Javier. Llegó a casa una noche, cansado como siempre, y le di la noticia. Lo vi sonreír, aunque su mirada se tornó un tanto opaca, como si detrás de su gesto amable hubiera una tormenta de pensamientos. Me preguntó si estaba segura de querer seguir adelante con el embarazo y yo asentí, intentando sonar convencida. A los pocos días, Pablo me sorprendió diciéndome: «Tenemos que hablar de nuestra relación, Lucía». Me palpitaba el corazón. ¿Había encontrado alguna prueba de mi aventura con Javier? Pero su siguiente frase me dejó en shock: «Quiero divorciarme». Su tono era firme, sin rastro de ira. Parecía un hombre que ya había tomado una decisión meditada. Me quedé sin palabras. Me limité a preguntar: «¿Por qué?». Él solo respondió: «Porque sé que no eres feliz conmigo, y no puedo seguir fingiendo que todo está bien». La frialdad de sus palabras me heló la sangre. Le rogué una explicación más profunda, pero se limitó a decirme que, al firmar los papeles de divorcio, todo quedaría claro. Aquella misma noche, me entregó un sobre con los documentos. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Busqué desesperada el apoyo de Javier, pero él también estaba distante. Me dijo que en su bufete corrían rumores de un escándalo ético que involucraba a uno de los abogados con una cliente casada. Añadió que los socios de la firma habían recibido información y estaban investigando el caso. En aquel momento, empecé a intuir que Pablo tenía algo que ver. Tal vez había contactado de algún modo con la firma. Y entonces llegó el gran mazazo. Una tarde, Pablo me sentó en el salón y con absoluta serenidad me confesó la verdad que llevaba años ocultándome. Él era el verdadero propietario de una de las compañías más grandes de asesoramiento financiero en España, y el bufete donde trabajaba Javier era uno de sus principales colaboradores. Yo me quedé en shock. El hombre humilde, al que todos miraban con lástima, resultó ser un magnate que prefería pasar desapercibido. Quise saber si me amabas sin importar el dinero, dijo Pablo con la voz quebrada. Por eso nunca hablé de mi patrimonio. Y lo cierto es que jamás esperé que todo se torciera de esta manera. No sabía qué contestar. Recordé todas las veces que me quejé de nuestra falta de medios, cuando en realidad él tenía recursos de sobra. ¿Por qué había ocultado algo así? Me sentí traicionada, pero también hipócrita, pues yo estaba teniendo una aventura con Javier.
Y lo peor estaba por salir a la luz. Ha llegado a mis oídos que Javier ha estado viéndose con una clienta casada. No saben que eres tú, pero han tomado cartas en el asunto y él será despedido. Pensé en pararlo, pero después de darme cuenta de todo lo que ha pasado, decidí que no. Y ahora quiero divorciarme de ti, Lucía. Haz lo que desees con tu vida y con tu embarazo. Era como si me hubieran arrebatado el aire. La imagen de Pablo, el hombre bonachón que apenas mostraba carácter, se difuminaba, dejando paso a alguien muy distinto, un empresario implacable, herido, que no tenía reparo en hacer caer toda la ira de su poder sobre Javier. Y yo, embarazada, con un futuro incierto y una mente confusa sobre el padre del bebé. Cuando me atreví a mirarlo a los ojos, solo vi determinación y tristeza. Por un segundo, tuve la ridícula esperanza de poder arreglarlo todo, de decirle que mi aventura con Javier no significaba nada, pero mis palabras se ahogaron en la garganta. Pablo añadió: firmaré el divorcio en cuanto quieras. Si el bebé es mío, hazme saberlo cuando nazca. Pero nuestra relación termina aquí. Sentí a Lorenzo, mi perro, acercándose despacio. Me lamió la mano, como si él también comprendiera la magnitud del cataclismo. El mismo perro que había encontrado el recibo de hotel, el que había visto mis miedos y mis acciones, me miraba ahora como diciendo: te lo advertí. Solo que su mirada no juzgaba, su mirada era de lástima hacia mí, que me había dejado arrastrar por una mentira y que ahora, de golpe, lo perdía todo. Después de aquella revelación, mi vida se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Firmé los papeles del divorcio en un acto casi mecánico, sintiendo que tenía un nudo permanente en el estómago. Pablo se marchó del piso con una maleta pequeña, como si solo necesitara lo esencial. Era evidente que disponía de un mundo aparte, más amplio, con lujos que nunca había compartido conmigo. Me quedé sola, con la compañía fiel de Lorenzo y el embarazo avanzando. Cada vez que me miraba al espejo, veía en mi reflejo un cóctel de vergüenza y culpabilidad. El recuerdo de mis encuentros con Javier, esa pasión que me hacía olvidarme del mundo, ese frenesí en el que terminé 7 veces, me torturaba ahora, pintándolo de traición en lugar de placer. Y lo peor es que ya no tenía nada de él, ni su apoyo ni sus promesas. A los pocos días, Javier me llamó desesperado. Lo habían despedido del bufete. Sus jefes no le dieron muchas explicaciones, solo que su conducta no profesional había llegado a oídos del cliente principal y eso resultaba inaceptable. Todo apuntaba a Pablo, por supuesto. Javier, a pesar de ser un abogado brillante, había perdido su sustento, su reputación y la confianza de sus colegas. En cuanto a nuestra relación, nos vimos un par de veces más, pero la tensión era insoportable. Yo no podía brindarle consuelo, pues bastante tenía con mi propio caos. Él tampoco estaba en condiciones de dármelo. De aquella pasión desbordante solo quedaba un rastro de resentimiento y arrepentimiento mutuo. Mientras tanto, mi situación económica se tornó precaria. Cuando Pablo sacó a relucir su faceta de magnate, también quedó claro que los pocos ahorros que teníamos juntos no eran realmente nuestros. El acuerdo prematrimonial, que yo había firmado sin siquiera leerlo en su momento, le daba a él todo el control. Así que me vi forzada a mudarme de aquel piso, en el que ya no podía costear el alquiler, a una pequeña habitación en casa de mis padres, quienes me acogieron sin juicios, pero con una tristeza palpable en sus ojos. Lorenzo se adaptó rápidamente al nuevo lugar, aunque yo podía notar que estaba más decaído. Como si sintiera la inestabilidad de mi ánimo, pasaba mucho tiempo tumbado a mis pies, vigilándome, cuidándome en silencio. Mis padres no dejaban de preguntarme por el futuro del bebé, si había pensado en algún plan económico o en qué haría si necesitaba cuidados médicos costosos. Yo no tenía respuesta para nada de eso. Entre las náuseas y la angustia, apenas podía pensar con claridad. En mi trabajo, la cosa tampoco mejoró. La gerente de recursos humanos me llamó para comunicarme que habían decidido reubicarme, en un puesto de menor responsabilidad, alegando que mi rendimiento se había resentido en los últimos meses. Aunque no me echaron, se notaba que mi reputación también estaba dañada. Los rumores sobre mi posible aventura con alguien importante se esparcían por los pasillos, y yo no tenía fuerzas para negarlos o confirmarlos. Me sentía atrapada en un círculo vicioso de frustración,
culpa y tristeza. Ni siquiera tenía el valor de enfrentarme a Pablo y preguntarle cómo podía haberme engañado durante tanto tiempo fingiendo ser alguien humilde. Claro que, en el fondo, yo no era quien para reprocharle nada, pues lo traicioné cuando creí que él no me ofrecía lo suficiente. La ironía era brutal. Me quejé de su aparente pobreza cuando en realidad era un hombre rico, mientras me fijaba en un abogado con gran futuro que ahora estaba en la ruina. Los días pasaban y mi barriga no dejaba de crecer. Empecé a sentir pataditas, y a cada golpe del bebé en mi vientre me preguntaba si Pablo sería el padre o lo sería Javier. Aquella duda me carcomía. Si resultaba ser de Pablo, ¿sería demasiado tarde para arreglarlo? ¿Querría el saber de su hijo, o ya me habría borrado para siempre de su vida? Y si el bebé era de Javier, ¿podría contar con él si ni siquiera era capaz de mantenerse a sí mismo en ese momento? Lo peor de toda esta situación era la soledad interna. No podía hablar con mi madre, porque no quería preocuparla más. No podía acudir a mis amigas, porque en parte habían sido las que metieron ideas de ambición en mi cabeza y, además, me daba vergüenza admitir mi adulterio. Y Lorenzo, a pesar de ser mi compañero más leal, no podía brindarme una respuesta. Solo podía ladrar de vez en cuando, como si me recordara: la verdad siempre sale a la luz. En ese escenario gris, recibí la notificación oficial del divorcio. Era la confirmación legal de que mi matrimonio había terminado y de que Pablo había cerrado por completo el capítulo de su vida conmigo. Vi estampada su firma, tan firme y clara, y sentí como si me golpearan el corazón. Aun con mi parte de culpabilidad, no podía evitar añorar la estabilidad que él me daba y la bondad que demostraba en tantos gestos sencillos. Era consciente de que yo misma lo había destrozado todo por perseguir un espejismo de éxito y admiración ajena. Aquella noche, me dormí abrazada a Lorenzo, sin dejar de llorar. Imaginé un futuro donde criaría a mi hijo o hija en casa de mis padres, trabajando en un puesto inferior y con un sueldo que apenas alcanzaba para pañales y visitas al pediatra. Y, en mis sueños, aparecía Pablo, mirándome con una mezcla de tristeza y decepción. Traté de acercarme a él, de pedirle perdón, pero siempre se alejaba sin decir palabra. El embarazo llegó a su recta final y, con los nervios a flor de piel, me aferraba a la única esperanza que me quedaba, que, de alguna manera, podría enmendar mis errores y criar a mi hijo con dignidad. Evité contactar a Pablo. Sentía que él no quería saber nada de mí, y yo misma dudaba de si tendría la fuerza para enfrentar sus reproches. De Javier también supe poco. Seguía en paro y, según me contaron fuentes cercanas, estaba considerando marcharse a otra ciudad en busca de nuevas oportunidades. Cuando finalmente di a luz, sentí un alivio mezclado con un inmenso amor al sostener a mi bebé en brazos. Fue un varón, al que llamé Sergio. En ese instante, mientras lo escuchaba llorar por primera vez, prometí que haría lo imposible por sacarlo adelante, sin repetir los errores que me habían llevado hasta allí. Sin embargo, la pregunta crucial seguía en pie: ¿quién era el padre? Unas pruebas médicas confirmaron lo que más temía: el bebé era hijo de Javier. La noticia cayó sobre mí como un jarro de agua helada. ¿Significaba eso que Pablo quedaba, de alguna manera, libre de mí? ¿O que se cerraba para siempre la puerta a una reconciliación que en el fondo anhelaba, aunque fuera remotamente? Con el resultado en mano, sentí la obligación moral de contactar con Javier, informarle de la paternidad y preguntarle si pensaba asumir algún tipo de responsabilidad. La conversación fue breve y tensa. Javier no tenía trabajo ni ahorros suficientes para mantener a un niño. Me pidió tiempo para poner en orden su vida, aunque admitió que no veía una salida clara en ese momento. Me ofreció una pequeña cantidad de dinero que había logrado reunir, pero nada más. Su voz delataba arrepentimiento, cansancio y, sobre todo, impotencia. Su ilusión de triunfar había quedado aplastada por el poder de Pablo. En cuanto a mi exmarido, no se comunicó conmigo en ningún momento. Me enteré por la prensa de que su empresa había cerrado un importante acuerdo con socios internacionales. Se lo retrataba como un magnate discreto y filántropo, alguien que donaba grandes sumas a causas benéficas. Nunca mencionaban a su exesposa. Por supuesto, nadie conocía la historia que se escondía tras su fachada de hombre exitoso. En este panorama, decidí centrarme en mi bebé. Con la ayuda de mis padres, monté una pequeña cuna en la habitación que ocupaba,
y cada madrugada me despertaba para darle el biberón, cambiar pañales y acunarlo hasta que volviera a dormir. Los días transcurrían con una monotonía que contrastaba fuertemente con el caos emocional de los meses anteriores. Irónicamente, el cuidado de Sergio me daba la serenidad que tanto había necesitado, un propósito claro, una misión que cumplir. No obstante, el tiempo pasó y tuve que enfrentar la vida laboral de nuevo. Con un horario reducido, me reincorporé a mi puesto inferior en la empresa. Los comentarios y miradas de mis compañeros eran evidentes. La chica que antes aspiraba a algo más, se había quedado estancada con un hijo y sin marido. Pero aprendí a hacer oídos sordos. Después de todo, nada de lo que dijeran podía herirme más de lo que ya me había herido a mí misma. Lorenzo, mi perro fiel, seguía a mi lado. Él, que había descubierto mi secreto antes que nadie, ahora era mi sombra cuando daba paseos con el carrito de bebé. La gente en el parque nos veía y sonreía con ternura, sin conocer la historia que había detrás de esa madre primeriza con un perro mestizo. A veces, cuando me detenía en un banco para dar el biberón a Sergio, pensaba en Pablo. Estaría también sentado en algún otro banco, reflexionando sobre lo que pudimos ser y no fuimos. Con el transcurrir de los meses, la herida fue cerrando lentamente, aunque la cicatriz jamás desaparecería. Aprendí una lección dolorosa: la verdadera riqueza no se mide en posesiones o títulos, sino en la sinceridad de los sentimientos. Yo había despreciado a Pablo por creerlo pobre e invisible, solo para descubrir que, en realidad, poseía un imperio y, más importante aún, un amor sincero que yo no supe valorar. Hoy por hoy, me esfuerzo en mi modesto empleo, ahorro cada céntimo que puedo y dedico mis energías a criar a Sergio. Por las noches, cuando Lorenzo se acurruca a mis pies y el silencio de la casa me invita a reflexionar, a veces me siento culpable, a veces liberada. Agradezco tener a mi hijo, aunque su padre no esté realmente presente. Y recuerdo, con una mezcla de dolor y nostalgia, aquel matrimonio con Pablo que deseché en busca de un brillo falso. No sé si algún día Pablo me perdonará o si podremos volver a hablar sin rencor. Tampoco sé si Javier encontrará la forma de responsabilizarse de Sergio. Lo que sí sé es que la vida no da segundas oportunidades fácilmente, y que, cuando uno se da cuenta de que lo tenía todo en quien no lo aparentaba, suele ser demasiado tarde. Así termino este capítulo de mi historia, con la certeza de que mis decisiones me han llevado hasta un destino incierto, pero aún con la esperanza de moldear un futuro mejor para mi hijo. Y con un mensaje que a veces comparto con quienes me preguntan por qué mi perro es tan especial. Lorenzo vio la verdad antes que nadie, y me mostró que la lealtad y el amor no se miden en apariencias. Ojalá yo lo hubiera entendido a tiempo.